Un día como hoy, un 5 de mayo, se conmemora el Día Mundial de la Lengua Portuguesa. Y uno piensa hoy, ¿cuál es el crecimiento que tiene la lengua portuguesa? Uno piensa también en el desarrollo que tiene la República Argentina en función de que la cuestión comercial con Brasil determinó que allá cuando empezáramos a profundizar situaciones del Mercosur, bueno, muchos empresarios trataran de buscar o refugiarse dentro de la lengua portuguesa para la cuestión de negocios. Más allá de ese portugués español que solemos hablar cuando vamos a Brasil o algún brasilero que viene a Argentina. De hecho, este fin de semana que he estado en Buenos Aires, muchísimo, pero muchísimo, es impresionante en el hotel que estaba la cantidad de turismo brasilero en nuestro país. Yo quiero agradecerle estos minutos, sé que no tiene mucho tiempo para atenderme, al profesor de portugués, profesor de idiomas de la UNL y del Liceo Municipal, entre otros, Iván Sales Chávez, lo tengo en línea, él es brasilero. ¿Cómo estás? Iván Daniel te saluda. Hola Daniel, mucho gusto. Una pequeña aclaración. Tengo una academia de portugués acá en la ciudad de Santa Fe, Vinicius de Moraes, en donde soy el director. La verdad que es un gusto muy grande estar hablando con ustedes. Muchas gracias por el contacto. Bien, justo, bueno, te anticipabas el tema de la academia, porque ahí me parece importante destacar o preguntarte, más allá de aquellas improntas que tienen que ver con el Instituto de Idiomas de la UNL o en algunas escuelas que por ahí se puede estar dando el idioma, ¿quiénes buscan hoy estudiar portugués? Tenemos un público bastante heterogéneo con distintos tipos de motivaciones, ¿no? Muchos buscan la lengua portuguesa por cuestiones académicas, ¿sí? Porque la universidad, sus estudios lo requiere, otro por cuestiones laborales, ¿no? Por posibilidades de ir a trabajar en Brasil o algunos de los países que hablan portugués. Y otro público busca porque le resulta un idioma simpático por sus viajes a Brasil, ¿no? de turismo. Es decir, hay distintos tipos de motivaciones, ¿no? Pero sobre todo es académicos, laborales y porque les gusta, ¿no? Por fines turísticos también estudiar el idioma. Bien, uno ve en el desarrollo de los idiomas en los últimos 30 años, hubo mucha persona argentina que ha requerido del portugués. El portugués que tiene una preponderancia a nivel mundial, quizás no está dentro de los 10 primeros, pero es un idioma muy buscado para la negociación. Sí, tal cual. Estamos hablando de un público lusófono, ¿no? De lengua portuguesa, 265 millones, es decir que es importante, ¿cierto? Tenemos varios países, ¿no? Capaz el más conocido, Portugal, Brasil, pero tenemos varios países en África, ¿no? Como Mozambique, Angola, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, bueno, en países también en Asia, ¿no? Como el Timor-Leste oriental. Así que son varios países que tienen el portugués como el idioma oficial. Y después, bueno, lo que es, el occidente es un idioma bastante importante, ¿no? Cuando nosotros hablamos de cuestiones comerciales, cuestiones turísticas, es decir, es un idioma que tiene su importancia, ¿no? Obviamente juntamente con el español y el inglés. Bien, bien lo estabas diciendo, el portugués está ubicado a nivel mundial en el puesto número 9 dentro de los idiomas más hablados en el mundo, un poquito por delante el ruso. Si uno se remonta a la década de 1800, el ruso era uno de los primordiales, o el segundo, el mandarín era el primero, y el portugués tenía una impronta quizás un poco más hacia arriba, pero es una lengua que sigue siendo muy viva. Sí, tal cual, es así, es un idioma vivo, y cuando nosotros hablamos sobre todo acá de nuestra parte del globo, ¿no? Del Mercosur, teniendo en consideración la cantidad de habitantes que tiene, ¿no? Brasil hace frontera con 10 países, ¿no? de acá del Mercosur, ¿no? de Sudamérica, perdón. Entonces es un idioma bastante importante. Yo soy del pensamiento que
tendríamos que ser de entrada bilingüe, ¿cierto? Claro. Acá en América del Sur, por todas las relaciones que tienen los países de lengua española con Brasil. Y Brasil, obviamente, no es una isla, necesita comunicarse también con el restante de América. Entonces, yo creo que sería muy beneficioso, ¿no? Que todos hablásemos español, obviamente los de lengua portuguesa, y los demás países de América del Sur que hablen portugués, ¿no? Por todos los vínculos, todas las relaciones que hay, bien, como había hablado antes, ¿no? Comerciales y turísticas, sobre todo, ¿no? Iván, ¿cómo estás? Paula te saluda. Hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quería preguntarte solo por curiosidad nada más, ¿cómo ves vos como profe de portugués, cuáles son las mayores complicaciones que tenemos los argentinos al momento de aprender este idioma? Y como alguien que tiene el portugués como su lengua madre, su lengua nativa, ¿cuál es la otra cara? ¿Cuáles son las complicaciones de aprender el español para quien habla en portugués? Y yo suelo decir la complicación más grande es la fonética, ¿cierto? Tenemos fonemas muy particulares, muy distintos al español, fonemas que no están en la lengua española, ¿no? Nosotros tenemos un idioma que es muy nasal y muy gutural, ¿no? Entonces uno nota esa dificultad o esa complicación de los hispanohablantes, digamos, los de lengua española en el momento de aprender el portugués. Por ejemplo, lo nasal, ¿no? Cuando nosotros hablamos não, pão, o cuando usamos los fonemas más guturales, ¿no? Porta, carro, digamos, ahí surge, ¿no? Las complicaciones. Obviamente, como yo siempre digo, ¿no? Con estudio, con práctica, todo eso se aprende, ¿no? No es algo que es imposible. Mas las dificultades vienen por ahí. Y después las otras, tratándose de idioma romance, no lengua romance, neolatinas, son los falsos cognatos, ¿no? Popularmente llamados los falsos amigos. Tenemos muchas palabras que se escriben parecidas y suenan parecidas, pero con connotaciones, con significados totalmente diferentes. Y eso también se transforma en un desafío en el momento de aprender el idioma. Y otro, digamos, una tercera dificultad está lo que nosotros llamamos los heterotónicos, puede ser palabra muy técnica, pero sería esas palabras que se escriben igual, suena igual, pero con acentuación tónica, digamos, con acento tónico distinto, ¿no? Como por ejemplo, en portugués nosotros decimos academia, y en español sería academia, fútbol, fútbol, es decir, cuando hay ese cambio de tonicidad, de sílaba más fuerte, llamamos de heterotónico. Entonces son esas tres cuestiones, ¿no? La cuestión fonética, por la guturalidad y la nasalidad, después los falsos cognatos, y después los heterotónicos, ¿no? Y entre otras cuestiones. Hay una defensa muy grande que tiene el Brasil para con su idioma, para con el portugués, que tiene que ver con la música. ¿Qué digo con esto? Que es muy probable que una canción, digo, Lady Gaga, que ahora está muy de moda y que ha estado en Brasil, pero que quizás en las radios en Brasil, temas de Lady Gaga al simultáneo hayan salido versionadas en portugués. Digamos, hay una defensa del idioma sobre las canciones, ¿es verdad eso? Sí, tal cual. Sí, hay como un orgullo muy grande, ¿no? Es un sentido de patrocinio muy grande en Brasil y una defensa, como vos decís, también del portugués, ¿no? Y se habla mucho del portugués brasileño, porque tenemos también algunas diferencias, sobre todo semántica, ¿no? Con significado, con respecto al portugués que se habla en Portugal. Y el brasileño es muy defensor de su idioma, ¿no? De su idioma portugués brasileño. Y tenemos muchas expresiones muy propias nuestras. Y le encanta, ¿no? Le encanta obviamente hablar su idioma, hablar con orgullo, ¿no? De esa parte de su cultura que es el idioma. Tanto es que, para que ustedes vean, es difícil penetrar canciones de otros países, ¿no?
Sí. En Brasil, ¿no? Es muy fuerte esa identificación con su idioma. Todo eso refleja eso, ¿no? Bueno, y nosotros los argentinos, más allá de las diferencias con el fútbol, que creo que son la que más nos distancian en algunos puntos, Sí. bien tenés en claro vos que te toca atravesar esta parte de tu vida en Argentina, que tenemos una admiración y un cariño muy particular por el portugués, por tu idioma y por las canciones en portugués. Vale solo pensar en las oleadas de músicos portugueses a finales de la década de los 70, la impronta de la década de los 80 con Gal Costa y toda esa movida, digo Gal Costa por nombrar algunos, y toda esa movida brasileña, de música del Brasil, que hasta el día de hoy se siguen llenando teatros en Buenos Aires con artistas brasileros. Tal cual, es así. Nosotros tenemos, ¿no?, como patrono de nuestra academia, que es Vinicius de Moraes, y de a poco la gente, como muchos ya conoce obviamente todo lo que es la música popular brasileña, la bossa nova, y nuestro desafío, digamos, acá con las camadas más jóvenes, es mostrar, digamos, esa parte, esa cultura musical de Brasil que ha marcado una época, ¿no?, que es la bossa nova, todo lo que es Vinicius de Moraes, Tom Jobim, bueno, además de todo lo que vos había nombrado, ¿no?, Gal Costa, la música de los 70, de los 80. Entonces, además de enseñar la lengua, nuestra misión también es esto, ¿no?, porque es mostrar una cultura, visibilizar una cultura. Yo considero que el idioma es como la puerta de acceso, ¿no?, claro, a una cultura. Es decir, cuando uno empieza a aprender un idioma, no va a aprender solamente reglas de gramática, de fonética, de semántica, sino que tiene acceso a costumbre, a folclore, a música, es decir, la cultura en general, ¿no? Entonces, un poco nuestra misión como academia es eso, ¿no? Es visibilizar la cultura no solamente de Brasil, sino de todos los países lusófonos, ¿no? Todos aquellos países que hablan el portugués. Claro, uno entiende que el idioma entra por eso, por el lado de la cultura, más allá de aquellas personas que por necesidad tengan que aprenderlo por una cuestión profesional, pero muchos que van a la Academia de Portugués Vinicius de Moraes van por ahí, por el lado cultural. Me parece. Exactamente. Es lo que le más atrae, lo que más le llama la atención. Nosotros en la academia tenemos varios eventos, ¿no? Eventos que involucran la música, involucra la gastronomía, las danzas, y a la gente le fascina eso, le gusta mucho, en particular, ¿no?, acá en Argentina son muy simpatizantes de toda lo que es la cultura brasileña. Yo creo que es mutuo, ¿no? Al brasileño también le gusta, tenemos una relación muy linda de hermandad, ¿no? Sí. Yo suelo decir, entre Argentina y Brasil. Entonces, claro, todo eso resulta así muy atractivo para que la gente concurra, digamos, a nuestro centro de enseñanza. Estaba pensando justamente en esto último que decías, de la alegría, de la danza y demás, de cómo últimamente se está viendo en algunos o algunas artistas de lo que es la escena argentina, más que nada de la música urbana, como una gran visibilización de lo que es el funky brasilero. Pienso en Emilia, en María Becerra, y cómo empiezan a cantar en un idioma que no es el propio, y que de pronto quizás un montón de jóvenes que lo siguen comienzan a interesarse a través de una canción por este idioma y consecuentemente por su cultura también. Sí, tal cual. Sí, hay un fenómeno nuevo, ¿no?, que ha ingresado por la música, me parece, ¿no? Yo veo, por ejemplo, música donde se mezcla, bueno, una parte, bueno, como la de Emilio y María Becerra, han cantado con cantantes de allá, de Brasil, como Anitta, que es muy popular en el sector, bueno, en el funk, digamos. Entonces ha generado, ¿no?, esa mezcla que para mí está buena, es linda, entre el portugués y el español, ¿no? Vos ves esos cantantes cantando funk, el funk brasileño, una parte en portugués, otra parte en español. Entonces es lindo, porque es un compartir, ¿no? Es una simbiosis, es una cultura, entrar, digamos, en la otra cultura, darse las manos, ¿no?, metafóricamente hablando. Y las nuevas generaciones
impresionante cómo adhiere, ¿no? A todo eso. Sí, yo veo lo vinculamos, sí. Lo vinculamos a la música como un fenómeno cultural, y yo hablaba de la década de los 80 y también me parece importante destacarlo, así como Paula, que tiene algunos años menos que yo y que vos, Iván, hablaba de los nuevos artistas, pero también la impronta que se ha generado, digo, Paralamas en su momento, Fito Páez, finales de los 80, principios de los 90, es una impronta muy importante y una vinculación muy importante que quizás no se volvió a tener hasta ahora, hasta esto último que está sucediendo. Tenés razón, tal cual. Me recuerdo León G, Mercedes Sosa, claro. Y Chico Buarque y Caetano Veloso, después, bueno, como decirlo, Paralamas, Fito Páez, Soda Stereo. Y ahora, claro, es verdad, se ha retomado, digamos, a través de estas nuevas generaciones. Es decir, que siempre estuvo muy presente, ¿no? Eso, la música como un puente, como un elo de vinculación, de unión, ¿no? Entre los pueblos. A mí me parece muy positivo todo eso, Bueno, aquellos que quieran tener más información sobre el idioma portugués, está la Academia de Portugués Vinícius de Moraes, pueden encontrarla en Instagram como ACAD Vinícius de Moraes directamente, o si no, Academia de Portugués sbcortam.com.ar. Iván, nada, agradecerte este rato, sé que tenés que seguir dando clases, pero no quería dejar pasar por alto el Día Mundial de tu lengua, del portugués, para charlar unos minutos. Muchísimas gracias a vos, Daniel, a Paula y a todos nuestros oyentes. ¿Sí? Muchísimas gracias, les mando un abrazo grande.